es un excelente formador de la Fundación Allianz Canning Worldwide y también es sumamente colaborador en todos los productos que Magistral Royal saca al mercado. Pero hoy vamos a hablar de un tema que está siendo como una moda, está siendo como todo el mundo quiere utilizar este tratamiento, pero hay que saber muchísimo sobre la ozonoterapia, ¿no es cierto, Pedro? Correcto. Contanos entonces. Vamos a ver, debido al COVID, evidentemente, pues se ha puesto de moda el uso de la ozonoterapia. El ozono es una sustancia que lo vamos a ver que es ciertamente peligrosa, entonces hay que tener cuidado a la hora de usarla. No se debe usar de manera tan alegre como si fuera un desinfectante, sino que tiene una serie de limitaciones, como cualquier sustancia. Perfecto. Vamos a invitar al público presente que pueden ver en los dos monitores que tenemos aquí al costado y a la gente que nos está viendo por redes sociales que aprovecho, compartan el enlace de este vivo porque les puedo asegurar que muchas más compañeros, muchos más propietarios de mascota también les va a interesar esta información, así que te invito a que nos ayudes y compartas el enlace a los presentes también, si lo quieren hacer, así llegamos a muchas más personas. Vamos a ver entonces la presentación de PowerPoint. De acuerdo. Vale. Vamos a esperar entonces un poquito que nuestro director nos dé paso al PowerPoint y vamos a comenzar. Mientras tanto, vamos a contar, o sea, la ozonoterapia es un tratamiento, es un producto, ¿qué vendría a ser? Es el uso del ozono a nivel de terapia, a nivel de tratamiento. El problema es que mucha gente lo está usando como profiláctico, como para prevenir, y entonces ahí hay una serie de limitaciones que vamos a ver. Vale, y se aplica, digamos, sobre la ozonoterapia es sobre la piel. Se debe aplicar a nivel del agua y el agua que actúa sobre la piel. El agua sería un medio, digamos, para transmitir el ozono. Que actúe sobre el ozono. Perfecto. Ahora sí tenemos el PowerPoint. Muy bien. Pues para empezar un poquito lo que sería el tema, tenemos que recordar un poquito lo que veíamos en el colegio, o hemos visto cuando hacíamos el BUP, es lo que es el átomo. Recordad que todas las sustancias que hay en lo que sería la naturaleza se divide por átomos, ¿de acuerdo? Los átomos, a su vez, están formados por una serie de partículas que son subatómicas, que son los protones y los neutrones que están en el núcleo, y luego lo que serían los electrones que están circulando alrededor. Bien, ahí tenéis dos ejemplos de lo que serían esos átomos en dos elementos distintos. Creo que en concreto son el carbono y el otro sería el argón. Bien. Otro elemento que debemos recordar es lo que sería la tabla periódica, que es donde aparecen todos los elementos que existen en la naturaleza. En total 103, aunque ahí no sé si aparece el número, pero bueno, yo lo recuerdo, son 103, de los cuales aquellos que aparecen en el lado derecho, nuestro lado derecho, que es digamos, el color dorado, corresponden a lo que se llaman gases nobles. Esos gases nobles son los únicos que realmente en naturaleza puedes encontrar como átomos separados. El resto, los átomos se unan para estabilizarse. Lo fundamental, uno de los conceptos fundamentales de la naturaleza es la estabilidad, es decir, estabilizar las sustancias. Para que sean estables, esos átomos que hemos visto anteriormente, en la última capa, la capa más externa, debe haber siempre 8 electrones, ¿de acuerdo? Si hay menos, pues hace que tenga que, de alguna manera, buscar esa estabilidad. Y como os digo, salvo el helio, que tiene un número atómico 2, y el resto de los gases nobles son los únicos que no vamos a encontrar en la naturaleza, a nivel de la naturaleza, con lo que sería esa estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a un elemento que es el oxígeno, del cual se va a componer el ozono, nos encontramos que el oxígeno tiene un número atómico 8, lo que significa que en la primera órbita hay 2 electrones y en la última hay 6. Faltarían 2 para completar esa estabilidad. ¿Cómo se consigue? Formando lo que se llama molécula de oxígeno, es decir, se une 2 átomos de oxígeno y uno de ellos va a aportar dos electrones, con lo cual se estabiliza esa molécula. De tal manera que cuando nosotros inspiramos oxígeno,
no estamos inspirando átomos de oxígeno, estamos inspirando moléculas de oxígeno, ¿vale? ¿El ozono qué se compone? Pues resulta que tiene un átomo más. Con lo cual, significa que ha aportado 6 electrones más, con lo cual la molécula ya no es estable, es mucho más inestable, mucho más reacciona con cualquier elemento, y ahí está la peligrosidad. Cuando nosotros soltamos ese ozono, puede reaccionar con cualquier sustancia y poder producir sustancias tóxicas, cancerígenas, etcétera. Depende de los elementos que tenga a su alrededor para reaccionar, pero va a reaccionar enseguida, porque es muy inestable. Esta estructura, que aparece, si veis, incluso hay un polo positivo, un polo negativo, y eso va variando a lo largo de la vida de esa molécula. Eso determina las características de lo que sería ese ozono. Como hemos dicho, lo primero, es muy inestable, lo cual hace que reaccione o sea muy reactivo, de tal manera que va a ceder un oxígeno, y eso significa que oxida a otras sustancias. A temperatura y presión normal es un gas invisible, no lo puedes observar. Solamente cuando hay unas grandes concentraciones puedes ver de color azul. Cuando también hay una buena concentración, pues empieza a dar un dolor irritante, y además un olor que recuerda a los mariscos en fase de putrefacción, ¿vale? Sus efectos pueden ser nocivos, dependiendo de la sustancia con que pueda reaccionar. Y abajo veis la fórmula de cómo se formaría, es decir, un átomo de oxígeno más una molécula más una M que se representa a otra sustancia, que puede ser, por ejemplo, la presencia de nitrógeno, lo cual deriva o provoca la aparición de ese ozono, que además es muy reactivo. Con cualquier sustancia que se encuentre, reaccionará y producirá otra sustancia, con lo cual ahí es donde está la peligrosidad del mismo. ¿Cómo se forma de forma natural el ozono? Pues aquí lo tenéis representado, fundamentalmente por las radiaciones solares. El Sol actúa sobre las moléculas de oxígeno, produce la ruptura de esos oxígenos en sus átomos, y al quedar liberados pueden reaccionar con otras moléculas y formar ese ozono. ¿De acuerdo? Pero como veis también, rápidamente sobre ese ozono actúa radiaciones también de una longitud mayor, rompen esa molécula y rápidamente vuelven a formar oxígeno, de tal manera que continuamente se está produciendo ozono y rompiéndose y formando de nuevo el oxígeno. De tal manera que este es el sistema que nos protege de las radiaciones ultravioletas. ¿Correcto? Este es el sistema que nos permite que haya vida sobre la Tierra, ya que si no tendríamos que todos los seres estar bajo el agua para protegernos de esas radiaciones ultravioletas. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que formaría como la famosa y conocida capa de ozono, que todos habéis oído hablar, ¿verdad? Esa capa de ozono es la que nos protege de esas radiaciones ultravioletas. Si aparece la imagen. ¿Vale? Otra vez. Perfecto. Simplemente es para que veáis que hay dos grandes capas. Una que es lo que sería la estratosfera y otro que lo que sería la troposfera. Si os fijáis, la troposfera llega hasta los 10 kilómetros desde lo que sería la superficie. Nosotros siempre medimos desde el nivel del mar. Cuando se dice el Everest tiene tantos metros de altura, desde el nivel del mar, ¿de acuerdo? En este caso igual, desde el nivel del mar hay unos 10 kilómetros, que es lo que se denomina troposfera, y luego a partir de esos 10 kilómetros hasta 50 sería lo que se denomina estratosfera. En esa estratosfera es donde debe aparecer el ozono, para protegernos de esas radiaciones ultravioletas, ¿de acuerdo? Lo que no debe aparecer es en la troposfera. ¿Cómo se puede y cómo es posible que se produzca en la troposfera ozono? A ver. Pues se produce como consecuencia de la contaminación. Las radiaciones solares que llegan a esa zona reaccionan con el oxígeno, la presencia de lo que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que normalmente se señalan con las letras COV, o con la presencia de óxidos nitrogenados. ¿Vale? Entonces, la presencia de esas sustancias que normalmente vienen de los tubos de escape
o de las fábricas en su producción, más la reacción de lo que sería la acción del sol y la presencia de oxígeno, es lo que da la presencia de ese ozono. Y si habéis visto la imagen, aparece la típica nube característica que cuando lo vemos cuando nos acercamos a una ciudad. Cuando vamos en el coche y nos acercamos a una ciudad, vemos siempre una nube sobre la misma. Entre esos componentes de esa nube puede estar y está el ozono como consecuencia de la contaminación. Por tanto, no es beneficioso, ¿de acuerdo? De hecho, lo podemos ver en estos porcentajes. Calculado aproximadamente o estimado aproximadamente, el ozono en la naturaleza, el 90% está a nivel de la estratosfera, formando esa capa de ozono que es fundamental para protegernos de las radiaciones ultravioletas. Sin embargo, también en la troposfera solamente hay un 10%, que es lo que forma lo que se llama el smog fotoquímico, que es la contaminación. A eso se une el ozono a lo que hemos visto, los compuestos orgánicos volátiles, así como los óxidos de nitrógeno, con lo cual se forma esa nube característica de la contaminación. Por tanto, para aquellos que digan que el ozono es maravilloso y es estupendo, hay una pregunta: si tan bueno es, ¿por qué la naturaleza lo distribuye así? Lo distribuye un 90% a 10 kilómetros de nuestras cabezas y el 10% proviene de la contaminación, ¿correcto? Por tanto, es claro y evidente que ese ozono, que muchos no lo venden como algo maravilloso, no es tan maravilloso. Tiene una función muy importante, pero no es una sustancia inocua, tiene sus efectos. Y es lo que yo quiero transmitir. En este cuadro se representan algunas de lo que serían trastornos que pueden aparecer. Nos hablan de unas concentraciones aproximadamente de partes por millón y nos indican pues distintas situaciones. Me voy a acercar un poquito para poder leerlo. Mirar, por ejemplo, una concentración de 1 a 2 partes por millón, resulta que esa exposición crónica, por ejemplo, un año, 6 horas al día, una persona, ha resultado con bronquiolitis y bronquitis en animales. Es decir, continuamente el estar en contacto con ese ozono le ha producido una bronquiolitis. Lógico, puesto que es un gas, donde primero va a aparecer efectos va a ser en el aparato respiratorio, que normalmente pues una reacción de inflamación, bronquitis, neumonía, etcétera, dependiendo del tiempo de acción. Si hay concentraciones más mayores, incluso ya puede haber otros efectos. Puede haberse afectado el riñón, el hígado, etcétera, como consecuencia de ese continuo efecto de ese ozono. Por tanto, tenerlo en cuenta que eso puede ocurrir. Por tanto, no se puede usar tan alegremente el ozono como la gente se piensa, como elemento biocida. ¿De acuerdo? ¿Qué mecanismo tiene de acción el ozono? ¿Cómo actúa sobre las células o qué hace sobre las células para matarlas? ¿Qué es lo que muchas veces ocurre? Pues en primer lugar inhibe sustancias antioxidantes naturales, como puede ser la vitamina C, con lo cual actuar en toda reacción química en la cual intervenga esa vitamina C se verá afectada, con lo cual afecta la fisiología de los mismos. También produce o tiene cierta afinidad por lo que se llaman dobles enlaces entre carbono, que suele ser frecuente entre lo que sería la materia orgánica, lo cual produce productos de oxidación lipídica, lo que aparece como POLS, ¿vale?, que suelen durar varios días, como por ejemplo produce el aldehído, que es una sustancia desinfectante, que normalmente incluso se usa a nivel habitual para limpiar y desinfectar dentro de lo que sería una clínica o una peluquería canina, ¿vale? Y luego tenemos también... Pedro, discúlpame, es sumamente interesante todo lo que nos estás contando, pero yo quiero compartir con la audiencia un video que tenemos, ¿sí?, de Magistral Royal, y seguimos con todo esto, porque miren este video que se van a dar cuenta lo interesante que es el crecimiento del pelo. ¿Alguna vez te has preguntado qué estructura tiene el pelo de tu mascota? El pelaje empieza a ser visible tras atravesar la epidermis, y cada pelo tiene su propia estructura. En primer lugar, encontramos la cutícula.
Está compuesta por células muertas que se superponen creando una capa exterior dura que sirve de protección y cubre la corteza de cada hebra de pelo. La cutícula es la principal responsable del brillo y la textura del pelo, y representa entre un 6 y un 10% del peso total. En el interior de la cutícula encontramos la corteza, formada por células alargadas y unidas entre sí que aportan al pelo todas sus características principales: fuerza, resistencia, forma, elasticidad, humedad y color. Alrededor de un 70% de esta corteza está formada por masa, fibras y células queratinizadas. Y finalmente, en el centro del pelo, dentro de la corteza, encontramos la médula. En ella se encuentran los pigmentos naturales y la grasa de las glándulas sebáceas. La médula es la que determina el grosor del pelo. Si este es muy grueso, puede llegar a tener 2 médulas, mientras que si es muy delgado, puede no tener ninguna, lo que haría que el pelo fuera aún más débil. Esta médula solo representa una pequeña parte del peso total del pelo y crece de forma ilimitada. Ahora ya conoces un poco más acerca del pelo de tu mascota. Descubre en nuestra web todos los productos Magistral Royal que te ayudarán a cuidar y mantener su pelaje en las mejores condiciones. Sumamente interesante el vídeo de la estructura del pelo, Pedro, porque tenemos que saber cuál es la composición del pelo para saber qué tratamientos aplicar. Pero la ozonoterapia sigue siendo tan interesante, así que te dejo para que nos sigas enseñando. Muy bien, vamos a continuar. Bien, como os decía, pues la acción del ozono a nivel de lo que sería la célula produce una serie de sustancias. Hemos visto unas de larga duración, como es el aldehído, también produce unos productos desinfectantes, como puede ser el agua oxigenada, que es de acción inmediata al mismo. Con lo cual, todos estos mecanismos que tiene el ozono lo hace ser un biocida muy bueno, pero, pero quizás demasiado. Para lo que nosotros estamos tratando, porque estamos tratando animales vivos. Entonces, es tan bueno que al final hasta afecta a los animales o afecta a quien manipula ese ozono. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Bien. ¿Cómo generamos el ozono de manera artificial? Pues aquí tenéis un generador. Simplemente coge el oxígeno que hay a nivel de lo que sería la atmósfera, con un ventilador, veis que lo va dirigiendo, pasa a través de lo que es una resistencia que produce una descarga eléctrica y eso provoca la ruptura de la molécula de oxígeno y favorece o permite la formación del ozono, que como veis sale por el otro extremo. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué se puede usar el tratamiento de ese ozono con este generador? Pues, por ejemplo, tenemos el tratamiento de aguas. El ozono se inyecta en forma de microburbujas y esas microburbujas es lo que actúa sobre la piel, que es lo que estábamos explicando anteriormente. Ventajas, pues elimina olores, sabores del agua, no deja residuos, son compatibles con otros tratamientos, podemos usar otras sustancias que no lo va a verse afectada, no afecta al pH del agua y no colorea el agua. Y para aquellos que consideren que es un método muy novedoso y muy nuevo y que ha surgido a partir de lo que sería el COVID, fijaos, yo he encontrado entre la literatura que he ido consultando que la primera vez que se usó fue en 1893, es decir, en el siglo XIX. Ahí está la novedad, ¿correcto? Por lo tanto, es un sistema que se hace mucho tiempo que se ha usado como tal, ¿de acuerdo? También se usa para el aire. Sin embargo, requiere una buena homogeneización y no se consigue con el generador. Con lo cual, no se puede controlar el tipo de sustancias que vas formando, porque las sustancias que hay en el aire pueden ser perjudiciales, y tanto el ozono como las propias sustancias que se forman para relacionar con el ozono, al final pueden terminar siendo peligrosas, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cuándo se puede usar a nivel de tratamiento de aire? Pues cuando se hace lo que se llama un cierre y apertura, es decir, cierras todo, aplicas el ozono y cuando terminas vuelves a abrir, pero que dentro no haya nada. Eso, el uso como biocida ha dado lugar pues, a esa terapia de ozono y se ha dado muchísimo publicidad, pero no existen evidencias científicas de
como, digamos, los mecanismos para poder controlar los mismos. Con lo cual, no existen ni tan siquiera publicaciones creíbles, científicas, que puedan determinar digamos, realmente su eficacia. La concentración mayor tolerada, es decir, resulta que muchas veces para poder conseguir el efecto necesitas una concentración muy alta de ozono, con lo cual se ve afectado no solamente, como hemos dicho, el paciente, sino también el manipulador, ¿vale? Recordar que la prevención siempre se hace en individuos sanos. Tú la vacuna no la pones a una persona enferma o a un animal enfermo, tiene que estar bien cuidado, muchas veces incluso desparasitado en el caso de los animales para poner la vacuna. Lo que sí se aplica la terapia es en animales o en individuos enfermos, por tanto el ozono debes descartarlo para aplicarlo como preventivo. Es que para prevenir. Es decir, lo estás usando una sustancia peligrosa no para prevenir, sino que sirve para una terapia. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Indicaciones donde hemos encontrado ejemplos de uso, pues sobre todo en las heridas y a nivel de, digamos, cuando hay problemas de cicatrización. He encontrado en la literatura que ya se usaba después de la Primera Guerra Mundial. Por aquello de que eso es una cosa novedosa. Bueno, pues para aquellos soldados que venían de la Primera Guerra Mundial con heridas o con quemaduras, se le aplicaba este tipo de terapia, ¿vale? También se ha encontrado para hernia discal, cosa curiosa, artrosis, proctitis, fístulas, etcétera. Casi todos, veis que reúnen una serie de características. Primero, son pacientes que están enfermos realmente, no es para prevenir. Luego, además, es una zona muy localizada, no es en plan, vamos a echarle ozono por todo el animal para evitar, sino en una zona muy determinada. Y luego, además, pues tiene el hecho de que se aplica en la zona afectada, no en todo el animal, ¿correcto? Aquí Bien. es donde vamos a hablar del ozono. ¿Puedes pasar aquí a Pedro, conmigo, Pedro, a Sí. esta parte del set? A esta parte, a la izquierda, a la otra izquierda. Vas Vale. yo a la izquierda, te quedas tú a la Vale. derecha. Estas son directo. cosas de... Bueno, vamos a ver. Bien, esto es una bañera de ozono. Esta en concreto la vende la empresa Ibáñez. Y de lo que está diciendo Pedro, ¿cuántos años es que hace que eres veterinario? Yo terminé la carrera en el 96. En el 96, 25 años por lo menos. Sí, 25 Vale, años. trabajas con peluqueros caninos y muchos peluqueros caninos que utilizan la marca Magistral Royal te hacen muchas consultas. Hemos tenido varios casos porque Magistral Royal hicimos una super oferta en la que regalamos aparatos de ozono. Tuvimos que dejar de regalarlos. Qué pena, ¿verdad? Bien, os vamos a explicar por qué tuvimos que dejar de regalarlos. Y era precisamente porque él, que es muy técnico como veterinario, él es nuestro científico loco que le decimos cuando queremos hacerlo rabiar, pero todo perrito que llegaba a la peluquería, las peluqueras tenían todo el día el aparato de ozono en marcha y estaban bañando constantemente a diario todo perro que venía con ozono. ¿Eso es lo adecuado? No, evidentemente. O sea, de todo lo que tú nos estás explicando... Lo que he ido explicando es que debe haber un daño, debe haber una lesión. No puede ser en un animal que esté sano. En un animal sano, lo único que ahora lo iba a explicar lo que... Por eso vamos a entrar en esta parte. Vamos a ver. Conclusiones importantísimas. Si el animal no tiene problema de piel, no tiene afección de piel, no lo bañaremos con ozono. Eso os tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque nos llamaban clientas y decían, es que he bañado al perrito con ozono y fíjate qué problema me ha dado el perrito. No, el problema no te lo ha dado el perrito. El problema es que te estamos diciendo que los champús de línea homeopática de Magistral Royal se pueden utilizar solos o con ozono, pero no bañes a todo perro que entra por la puerta con ozonoterapia, porque entonces el exceso de ozono lo que hace es crearle una lesión, ¿correcto? Continuamos Vamos a verlo ahora. con él y seguiremos matizando puntos importantes.
A ver. La siguiente imagen. A ver si aparece. Vale. Lo que estábamos hablando. Hay que recordar, y de eso tenéis que tener en cuenta, que no se puede conseguir la esterilidad. El estado de esterilidad, que es aquello en donde no hay ni un solo microorganismo en el ambiente o en el animal, es una situación realmente anómala. A nivel natural siempre debe haber microorganismos. ¿De acuerdo? Lo que sería la esterilización es cuando no hay ni microorganismos ni las formas más resistentes de los microorganismos, que son las esporas. Eso lo puedes conseguir en una UCI. Eso es totalmente artificial. A nivel natural eso es imposible, ¿vale? De tal manera que lo que sí puedes conseguir es una ligera disminución de la carga bacteriana o de la carga microbiana que tenga esa piel. Es más, la piel, como consecuencia de la evolución, tiene una serie de microorganismos en la misma que lo que se llama flora cutánea. ¿De acuerdo? Entonces, esa flora cutánea lo que hace es competir con los gérmenes patógenos reales, con lo cual impide desarrollar esos gérmenes patógenos. Si tú aplicas ozono, el ozono no sabe distinguir uno de otro. Actuará sobre lo que sería la flora cutánea como contra los gérmenes patógenos. Con lo cual, si actúa sobre la flora cutánea, lo que hace es debilitarla. Y es lo que estábamos explicando anteriormente. Es decir, cuando tú vas aplicando ozono continuamente, estás debilitando esa flora cutánea y estás favoreciendo la actuación de los gérmenes patógenos. ¿De acuerdo? Por tanto, es un ejemplo digamos, el perjuicio que puede producir el mismo. ¿De acuerdo? Prevención, pues si lo que quieres es prevenir, pues puedes usar para disminuir lo que sería los microorganismos, pues productos con una concentración más baja, es decir, producto desinfectante con función antiséptica, es decir, de disminuir la carga microbiana a nivel de lo que sería la piel, ¿vale? Los productos que se suelen usar en cantidades pequeñas y además tienen otro efecto, y es que sirve para disminuir, o sea, para aumentar lo que sería la vida media del producto. Cuando tú desenroscas un champú y lo dejas al aire, aunque sea más simplemente para cambiarle el tapón, el tiempo que está en contacto con el aire se puede contaminar de gérmenes y eso hace que disminuya su vida media. Entonces también la finalidad de la presencia de esos desinfectantes es para aumentar esa vida media, ¿vale? La mayoría de los desinfectantes que se usa en Magistral Royal son biodegradables porque son naturales, ¿de acuerdo? Pero es que cualquier sustancia que exista se degrada. Incluso los plásticos, que ahora están muy de moda, con el tiempo, dándole tiempo, evidentemente, se degradan. Y por tanto también lo que serían los desinfectantes o los antisépticos que se usan en los champús. Vamos ahora a ver una serie de productos que usamos en los champús, que son muy conocidos por aquellos que usáis la gama Magistral Royal. Tenemos en primer lugar el mentol. El mentol es un alcohol secundario que se ha producido por las propias determinadas especies de la menta. Por tanto, es natural, no es una cosa artificial. Se emplea en medicina desde hace mucho tiempo. Refresca las mucosas. Cuando masticamos gomas de mascar o chicle y nos da la sensación de menta, es porque lleva un poquito de mentol y es lo que da y nos da refrescor en las mucosas, ¿verdad? También tiene propiedades antipruriginosas y antisépticas, es decir, disminuye el picor, le quita el picor al animal y antisépticas, rebaja lo que sería la carga bacteriana. Y por supuesto también eso, si le quita el picor, tiene un efecto relajante. ¿Qué le pasa a esto? Digo, Pedro, el picor me lo has quitado a mí totalmente. A mí no me queda, tengo el romero y el mentol en la garganta ya, que ya, fantástico. Pedro, es una interesantísimo. Pueden seguir visitando Magistral Royal, las instalaciones de Magistral Royal, pero Pedro, ¿sabes lo que vamos a hacer? Irnos nosotros. Magistral Royal es la cosmética para mascotas preferida por los profesionales. Con fabricación propia en España y una experiencia de más de 22 años en el sector. En Magistral Royal trabajamos solo con principios activos naturales para conseguir una cosmética 100% natural, biodegradable y libre de parabenos.
sin perder todos los beneficios y cualidades que caracterizan nuestra marca y garantizando total seguridad para la estética y la salud del animal y el usuario. Y es que en Magistral Royal escuchamos y apoyamos a los profesionales de la peluquería canina para conseguir las mejores formulaciones en nuestros champús y productos. Somos una marca en continua expansión que ya exporta a países como Francia, Suiza, Italia, Noruega, Polonia, Ucrania, Rusia y Armenia, entre muchos otros. Magistral Royal es para los profesionales. Magistral Royal es para los peluqueros que trabajan día tras día. Magistral Royal es para ti. Vuelve a lo natural con Magistral Royal. Bienvenidos a Megamascotas, con unas instalaciones de más de 2.000 metros cuadrados a vuestra disposición. Centro clínico veterinario de referencia en toda la zona de Molina de Segura y Murcia, con gran experiencia y profesionalidad a la hora de cuidar y sanar a tus mascotas. Disponemos de la tecnología más avanzada y los mejores profesionales para que tu mascota cuente siempre con la mejor atención posible. También contamos con servicio de urgencias 24 horas al teléfono 637 460567. En nuestra clínica, tu mascota estará en las mejores manos. Descubre nuestra tienda especializada en el sector de la mascota, con alimentación, accesorios, cosmética y los mejores productos y marcas del mercado. Encuentra todo lo que necesitas para tu mascota. Además, disponemos de un gran salón de peluquería canina y felina, donde nos encargaremos de que tu mascota quede increíble. Te esperamos en Megamascotas, un gran equipo humano y profesional a tu servicio. Las capacitaciones de profesionalidad acreditan oficialmente las cualidades profesionales de un trabajador. Estas cualificaciones son los conocimientos y capacidades de una ocupación y se pueden certificar mediante experiencia laboral o formación. Esta formación solo puede ser impartida por instituciones habilitadas y autorizadas, como Allianz. Y es que Allianz Formación Internacional es una institución declarada de utilidad pública por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Desde Allianz se potencian estas capacitaciones mediante formación ocupacional regulada legalmente. En Allianz contamos con diversas cualificaciones: peluquería canina, auxiliar de clínica veterinaria, ayudante técnico veterinario y adiestramiento canino. Al tratarse de una capacitación oficial, además de tener validez en todo el territorio nacional, también lo tiene en toda Europa y por consiguiente a nivel global. Así que si viajas al extranjero, tu formación, capacitación y certificación Allianz viajan contigo por todo el mundo. Recuerda, la capacitación de profesionalidad es un instrumento que acredita ante una empresa las cualificaciones profesionales y formación que has adquirido a través de cursos o procesos de reconocimiento de experiencia laboral. Tú decides dónde quieres llegar.
Nunca es tarde para capacitarte con Allianz. Para más información, visita nuestra página web www.allianzformacion.com.